Del aumento de las tensiones a la crisis de Cuba. En 1953 se produjeron cambios en el liderazgo político de ambos bandos, que dieron comienzo a una nueva fase en la Guerra Fría. En enero de 1953, Eisenhower fue investido de presidente en los Estados Unidos. Durante los últimos meses de la administración Truman, el presupuesto para defensa se había cuadruplicado. Eisenhower pretendió reducir el gasto militar apoyándose en la superioridad nuclear estadounidense y en una gestión más efectiva de las situaciones provocadas por la Guerra Fría. En marzo, muere Stalin y Nikita Khrushchev se convierte en el nuevo líder de la Unión Soviética, tras haber depuesto y ejecutado al jefe de la NKVD, Lavrenti Beria, y finalmente, al apartar del poder a Georgy Malenkov y Vyacheslav Molotov. El 25 de febrero de 1956, Khrushchev impresionó a los delegados del 20º Congreso del PCUS al denunciar los crímenes cometidos por Stalin durante su discurso acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias. En el discurso se sostenía que la única manera de conseguir una reforma exitosa era siendo conscientes de los errores cometidos en el pasado, apartándose de las políticas llevadas a cabo por Stalin. Ruptura chino-soviética. Tras el cambio del líder en la Unión Soviética, se produjeron numerosas fricciones con algunos de los aliados soviéticos más proclives al estalinismo o a la figura de Stalin. La más notable de estas discrepancias entre países comunistas se plasmó en la ruptura de la alianza chino-soviética. Mao Zedong defendió la figura de Stalin tras la muerte de este en 1953 y describió a Khrushchev como un arribista superficial, acusándolo de haber perdido el perfil revolucionario del Estado. Khrushchev se obcecó en reconstruir la alianza chino-soviética, pero Mao consideró que sus propuestas eran inútiles y descartó cualquier tipo de proposición. Chinos y soviéticos comenzaron un despliegue propagandístico dentro de la propia esfera comunista, que acabaría convirtiéndose en una lucha por el liderazgo del movimiento comunista internacional, hasta llegar 3 años más tarde al enfrentamiento militar directo en la frontera que ambas potencias compartían. Aumento de las tensiones. El 18 de noviembre de 1956, durante un discurso frente a embajadores del bloque occidental en la Embajada de Polonia, Khrushchev pronunció unas polémicas palabras que impresionaron a los presentes. Os guste o no, la historia está de nuestro lado. Os enterraremos. Sin embargo, posteriormente aclaró que no se refería a la posibilidad de una guerra nuclear, sino a la inevitabilidad histórica de la victoria del comunismo sobre el capitalismo. El secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, inició un nuevo giro en la teoría de la contención al enfatizar en el posible uso de armas nucleares contra los enemigos de Estados Unidos. Agregó el discurso clásico de la contención un nuevo punto de apoyo al anunciar la posibilidad de una represalia masiva, haciendo entender que cualquier agresión soviética sería respondida con todos los medios necesarios. Esta nueva teoría se puso en práctica durante la crisis de Suez, donde la superioridad nuclear de Estados Unidos, junto con la amenaza de usarla, retrajo a los soviéticos de comenzar una batalla abierta contra intereses estadounidenses. Desde 1957 hasta 1961, Khrushchev mostró abiertamente su confianza en la superioridad nuclear de la Unión Soviética. Afirmaba que la capacidad destructiva de los misiles de la Unión Soviética eran muy superior a la de Estados Unidos y que podrían alcanzar cualquier ciudad estadounidense o europea. Sin embargo, Khrushchev rechazaba la visión de Stalin de una guerra inevitable y declaró que su intención era abrir una nueva época de coexistencia pacífica. Khrushchev trató de reformular la idea soviético-staliniana, según la cual la lucha de clases a nivel mundial provocaría inevitablemente una gran guerra entre proletarios y capitalistas, cuyo resultado final sería el triunfo del comunismo. Khrushchev arguyó que la guerra era evitable, porque durante el tiempo de paz el capitalismo se colapsaría por sí mismo, mientras que la paz dejaba tiempo y recursos disponibles para mejorar la capacidad económico-militar de la Unión Soviética. Los Estados Unidos se defendían mostrando su capacidad militar fuera de sus fronteras y el éxito del capitalismo liberal en todo el mundo. A pesar del discurso de Kennedy,
que caracterizó a la Guerra Fría como una lucha por las mentes de los hombres entre dos sistemas de organización social, a mediados de la década de 1960 la lucha ideológica había quedado apartada frente a los objetivos geopolíticos de carácter militar y económico. Estancamiento de la situación en Europa. Aunque ciertamente hubo una transitoria relajación de las tensiones tras la muerte de Stalin en 1953, la situación en Europa seguía siendo incómoda, con ambos bandos fuertemente armados, pero sin movimientos aparentes. Las tropas estadounidenses seguían apostadas indefinidamente en la Alemania del Oeste, y las tropas soviéticas continuaban estacionadas indefinidamente por toda la Europa del Este. Para contrarrestar el rearme de la Alemania Occidental, después de su entrada en la OTAN, los países de la órbita soviética sellaron una alianza militar conocida como el Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, este movimiento fue más político que estratégico, porque la Unión Soviética ya había construido una red de defensa mutua con todos sus satélites antes incluso de que se formara la OTAN en 1949. Así, el status quo de Europa se mantuvo inalterado. Los soviéticos reprimieron la revolución húngara del 56, sin que ninguna de las potencias occidentales tratara de movilizar su ejército contra la invasión del Pacto de Varsovia en suelo húngaro. Igualmente, la ciudad de Berlín continuó dividida y disputada. Enfoque de Berlín. Durante noviembre de 1958, Khrushchev trató de desmilitarizar la ciudad de Berlín. Planteó a estadounidenses, británicos y franceses abandonar sus respectivas zonas de ocupación bajo la amenaza de transferir el control de los accesos de las potencias occidentales a la Alemania Oriental, lo que significaría el aislamiento del sector occidental de Berlín. La OTAN rechazó el ultimátum y a mediados de diciembre, Khrushchev abandonó la idea a cambio de una conferencia en Ginebra para dilucidar la cuestión berlinesa. La última gran crisis de la ciudad se vivió en 1961. Desde principios de la década de 1950, la Unión Soviética y después sus estados satélites comenzaron a restringir fuertemente los movimientos migratorios. A pesar de esto, cientos de miles de alemanes orientales conseguían emigrar a Alemania Occidental a través del agujero en la frontera que existía en la ciudad de Berlín, donde la circulación entre sectores orientales y occidentales era libre, creando así un trampolín para la emigración a Europa Occidental. Esta facilidad provocó una masiva fuga de cerebros de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental de jóvenes cualificados. En 1961, el 20% de población activa en territorio oriental había emigrado a Occidente. En julio de ese año, la Unión Soviética volvió a plantear como ultimátum el abandono de la ciudad de todas las potencias ocupantes y la devolución de las zonas ocupadas de Berlín Occidental a Alemania Oriental, con lo que el agujero fronterizo sería eliminado. Las potencias occidentales hicieron caso omiso del ultimátum. 2 meses después del ultimátum soviético, Alemania Oriental comenzó la construcción de una barrera de cemento y alambre que separaba físicamente ambas zonas de la ciudad berlinesa, impidiendo la libre circulación entre las zonas oriental y occidental. La barrera fue creciendo hasta convertirse en el muro de Berlín. La descolonización. Aprovechando la aceleración de la descolonización durante la década de 1950 y primeros años de 1960, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética compitieron por aumentar su influencia en los países descolonizados. Además, desde el punto de vista soviético, la desaparición de los grandes imperios coloniales era una señal inequívoca de la victoria de la ideología comunista. Los movimientos nacionalistas en algunos países, especialmente en Guatemala, Irán, Filipinas e Indochina, fueron iniciados o apoyados en muchos casos por grupos comunistas autóctonos, o, equívocamente, fue la idea más extendida entre los aliados occidentales. En este contexto, los Estados Unidos usaron a la CIA para derrocar a ciertos gobiernos y favorecer a otros. La CIA tuvo un papel clave en el derrocamiento de países sospechosos de ser procomunistas, como en el caso del primer gobierno electo democráticamente en Irán, Operación Ajax, en 1953, y la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, después del golpe de 1954 en Guatemala. A la vez, Estados Unidos trató de ayudar a gobiernos amigos con ayuda económica y militar, como en el caso de Vietnam del Sur. La mayoría de naciones y gobiernos surgidos tras la descolonización en Asia, África y América Latina trataron de zafarse de la presión de elegir el bando procapitalista o procomunista.
En 1955, durante la conferencia de Bandung, decenas de países del tercer mundo acordaron mantenerse al margen de la dinámica de la Guerra Fría. Este consenso se plasmó en la creación del Movimiento de Países No Alineados en 1961. Como resultado de la aparición de un nuevo factor en la Guerra Fría, estadounidenses y soviéticos moderaron sus políticas y trataron de acercarse a estos nuevos países neutrales, sobre todo en caso de países clave como India o Egipto, de una manera menos agresiva que la sostenida hasta ese momento. Los movimientos nacionalistas e independentistas consiguieron así crear un nuevo escenario más plural, superando la confrontación bipolar de la posguerra, y crearon las bases para las reivindicaciones nacionalistas en Asia y América Latina. Carrera armamentista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una enorme variedad de armas, muchas de ellas desarrolladas y mejoradas durante el conflicto. Tanques, aviones, submarinos y otros avanzados diseños de navíos de guerra constituían las llamadas armas convencionales. Sin embargo, la desigualdad resultaba patente, o por lo menos eso le parecía a los estadistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética contaba con el mismo número de carros de combate que el resto de las naciones juntas, y superaba en aviones de combate al conjunto de todas las demás fuerzas aéreas. Después del conflicto, la diferencia numérica no era tan abrumadora, pero aún resultaba ostentosa. Sin embargo, su flota no podía competir en condiciones de igualdad con la de los Estados Unidos. Después de la batalla de Midway quedó demostrada la importancia del avión naval de ataque y el portaaviones en los conflictos marítimos. La Armada Soviética disponía de muchos menos barcos de este tipo que la estadounidense. Y además, sus naves eran de menor tamaño y no disponían de cubierta corrida para operar dos aeronaves simultáneamente, por lo que su inferioridad resultaba manifiesta. Para la Unión Soviética, más problemático aún que la falta de portaaviones, era la falta de una red mundial de bases de aprovisionamiento abiertas durante todo el año, mientras que Estados Unidos podía atacar los buques en Nápoles, Rota, Hawái, Filipinas y muchos otros puertos más. La Unión Soviética no podía sacar sus barcos de puertos propios durante varios meses al año, porque sus puertos o estaban helados o podían ser fácilmente bloqueados por los aliados. Era el caso de la flota del Mar Negro, que debía atravesar los 35 kilómetros del estrecho del Bósforo, que Turquía podía bloquear fácilmente. En la aviación convencional, tanto en número como en calidad, los nuevos cazas y bombarderos soviéticos no solo estaban a la altura, sino por encima de los occidentales. Los aviones bombarderos Tu-4 lanzaron la primera bomba atómica soviética. A pesar de que el Pentágono siempre afirmaba poseer aparatos superiores a los de cualquier otro país, los enfrentamientos vividos durante la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y posteriormente en la Guerra de la Frontera de Sudáfrica demostraron la igualdad, cuando no la superioridad de los aviones soviéticos. Pero eran las denominadas armas no convencionales las que llamaban poderosamente la atención. Más poderosas, eficientes, difíciles de fabricar y extremadamente caras. La principal de esas armas era la bomba atómica. Al principio de la Guerra Fría solo Estados Unidos disponía de estas armas, lo que aumentaba significativamente su poder bélico. La Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para producir también tales bombas, algo que consiguió en 4 años, relativo poco tiempo, ayudándose de espionaje. En un principio Estados Unidos centró sus investigaciones en perfeccionar el vector que transportara las bombas, misil o bombardero estratégico. Pero fue cuando se supo que Moscú había detonado su primera bomba nuclear de fisión, cuando se dio luz verde al proyecto para fabricar la bomba de hidrógeno, arma que no tiene límite de potencia conocido. Esto se logró en 1952 y la Unión Soviética la obtuvo al año siguiente. Pese a que la carrera iba muy pareja en el plano cualitativo, no era lo mismo en el cuantitativo, contradiciendo a la preocupación occidental de aquella época. El ciudadano estadounidense y miembro del instituto, Thomas Watson, Sergei Khrushchev, afirma que en tiempo de la crisis de los misiles de Cuba, el poder nuclear estadounidense superaba al oriental en 10 veces o más. Esta carrera armamentística fue promovida por el llamado equilibrio de terror, según el cual la potencia que se colocase al frente en la producción de armas provocaría un desequilibrio en el escenario internacional. Si una de ellas tuviera mayor número de armas, sería capaz de destruir a la otra.
Sin embargo, ya en el siglo XXI, fuentes como The Times consideran que el esfuerzo soviético no se encaminó a superar al otro adversario, sino a alcanzarlo, para seguidamente obligarlo a poner en práctica una estrategia defensiva, no ofensiva, arrebatarle cuantos aliados pudiese conseguir. De esta misma opinión es Sergei Khrushchev, quien afirmaba que la carrera estaba solo en la mente de los occidentales porque para los soviéticos se trataba de ir incrementando su arsenal y perfeccionando sus vectores, misiles, bombarderos y submarinos, según sus posibilidades, porque no podía igualar o superar a Occidente. Esta desproporción parecen confirmarla hechos como que los misiles intercontinentales, ICBM, solo comenzaron a estar a la altura de los estadounidenses en lo que a operatividad y fiabilidad se refiere, hacia finales de los 70. Tampoco los submarinos nucleares parecían poder medirse con los occidentales, como prueba la gran cantidad de accidentes que padecieron. Carrera espacial. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. Entre 1957 y 1975, y como consecuencia de la rivalidad surgida dentro del esquema de la Guerra Fría, ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de hitos históricos, que se justificaron por razones tanto de seguridad nacional como por razones ideológicas asociadas a la superioridad tecnológica. La carrera se da por iniciada en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial los alcanzaron los soviéticos. En noviembre de ese mismo año, lanzaron el Sputnik 2 y, dentro de la nave, el primer ser vivo sale al espacio. Una perra Kudryavka, de nombre Laika, que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería obra de los soviéticos, al conseguir lanzar en 1961 la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrado como un gran triunfo para la humanidad. En Estados Unidos, la ciudadanía recibió la noticia como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense. Como respuesta, el presidente Kennedy anunció, mes y medio después del viaje de Gagarin, que Estados Unidos sería capaz de poner a un hombre en la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de terminar la década. A principios de 1969, Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna, el Apolo 8, mientras que los soviéticos tenían graves problemas en su programa lunar. El 20 de julio de 1969 alcanzaba el cenit en la exploración espacial cuando la misión Apolo 11 consiguió realizar con éxito su tarea y Neil Armstrong y Edwin Aldrin, o Buzz Aldrin, se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. Poco después, los soviéticos cancelaron su programa lunar. Estados Unidos siguió mandando astronautas a la Luna, hasta que la falta de interés y presupuesto hicieron cancelar el programa. En 1975, la misión conjunta soviético-norteamericana Apolo-Soyuz dio por finalizada la carrera espacial. La crisis de los misiles de Cuba. Al triunfar la Revolución Cubana en 1959, se da un verdadero giro en la historia de América Latina, porque el naciente proceso de nacionalizaciones y reforma agraria afecta gravemente los intereses estadounidenses en la isla que se habían asegurado con la Enmienda Platt en 1902. Esto conduce a fuertes roces entre Cuba y los Estados Unidos, que desencadenan en la ruptura de relaciones diplomáticas y a la expulsión de Cuba de la OEA, u Organización de los Estados Americanos. Debido al aislamiento del resto del hemisferio y el bloqueo económico, el país se convierte en un fuerte aliado de la Unión Soviética y el resto del bloque comunista, convirtiéndose posteriormente en un miembro del Comecon. Esta crisis llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, después del fracasado intento de invasión de la Bahía de Cochinos en abril de 1961. En 1962 la Unión Soviética fue descubierta construyendo 40 silos nucleares en Cuba. Según Khrushchev, la medida era puramente defensiva para evitar que los Estados Unidos intentaran una nueva embestida contra los cubanos. Por otro lado, era sabido que los soviéticos querían realmente responder ante la instalación estadounidense de misiles Júpiter
en la ciudad de Esmirna, en Turquía, que podrían ser usados para bombardear el sudeste soviético. La Unión Soviética envió navíos de carga y submarinos transportando armas atómicas hacia Cuba. Un avión espía descubrió las rampas de lanzamiento y Estados Unidos tomó inmediatamente decisiones cuando inició la crisis de los misiles. El 22 de octubre de 1962, Estados Unidos ordenó una cuarentena total sobre la isla, posicionando navíos militares en el Mar Caribe y cerrando los contactos marítimos entre la Unión Soviética y Cuba. Kennedy dirigió un ultimátum a la Unión Soviética. Demandó a la Unión Soviética para que detuviera esos navíos bajo amenaza de emprender represalias masivas. Los soviéticos argumentaron que no entendían por qué Kennedy tomaba esta medida cuando varios misiles estadounidenses estaban instalados en territorios de países miembros de la OTAN contra soviéticos, en distancias idénticas. Fidel Castro adujo que no había nada de ilegal en instalar misiles soviéticos en su territorio, y el primer ministro británico, Harold Macmillan, dijo no haber entendido por qué no fue propuesta siquiera la hipótesis de un acuerdo diplomático. El 23 y 24 de octubre, Khrushchev habría enviado un mensaje a Kennedy señalando: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. El 26 de octubre informó que retiraría sus misiles de Cuba si Washington se comprometía a no invadir Cuba. Al día siguiente, pidió además la retirada de los misiles balísticos Júpiter de Turquía. Dos aviones espía estadounidenses, U-2 o U-2, fueron derribados en Cuba y Siberia el 27 de octubre, justo en el ápice de la crisis. El 28 de octubre, Kennedy acepta retirar los misiles de Turquía y no agredir a Cuba. Así, Nikita Khrushchev retiró sus misiles nucleares de la isla cubana. Esta crisis dio nacimiento a un nuevo periodo, la distensión, señalada por la puesta en marcha del teléfono rojo, que en realidad era blanco, línea directa entre Moscú y Washington, que aligeraría las comunicaciones en caso de otras crisis.